Si quieres morirte sola y sin un centavo, adelante. Pero mientras yo esté aquí, no voy a dejar que arruines todo lo que construí para ti. Porque sí, Lucinda, lo que tienes, me lo debes a mí». Eso fue lo que dijo mi hija, Regina Salazar, en medio del comedor, con los brazos cruzados y la mirada fija como un cuchillo. No gritó. No necesitaba hacerlo. Su tono era más afilado que cualquier alarido. Y lo peor no fue que lo dijera, sino que lo dijera frente a Camila, mi nieta. Camila se quedó muda. Tenía 16 años, y aunque ya entendía muchas cosas del mundo, nunca había visto a su madre hablarme así. O tal vez sí, pero nunca con esa crudeza, nunca con esa falta de pudor. Yo bajé la mirada. No porque me avergonzara. Lo hice porque necesitaba un segundo para no explotar. Tomé la servilleta que estaba sobre mi regazo, la doblé con cuidado, la dejé a un lado del plato. La comida se había enfriado, pero nadie notó. No dije una sola palabra. Me levanté lentamente de la mesa, no como quien huye, no como quien se siente derrotada, sino como quien entiende por fin que la guerra ya no es silenciosa, que es hora de hacer ruido. Regina me siguió con la mirada, como si esperara que le respondiera. Yo no la miré. Fui directo al armario del pasillo, abrí la puerta superior y saqué una caja de madera antigua, la misma que nadie tocaba desde la muerte de mi esposo. Camila dio un paso hacia mí. «¿Abuela?» «Estoy bien, mi niña», le respondí sin sonreír. Mi hija bufó. «¿Y ahora qué? ¿Una de tus dramatizaciones? ¿Vas a escribir una carta para que nos sintamos culpables?» Ignoré. Volví a la mesa. Tomé mi taza de té ya frío y me dirigí al balcón. Me senté frente al jardín. Escuché a los pájaros. Respiré hondo. Y en mi mente, una sola pregunta golpeaba como tambor. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque no siempre fue así. No siempre fui la carga. Ni siempre fui esa anciana que supuestamente no podía manejar su propia cuenta bancaria. No siempre me miraron como si fuera un mueble viejo al que no saben si tirar o esconder. Hubo un tiempo en que yo era la columna de esta familia, y ahora era invisible. Pero si algo me enseñó la vida, es que las columnas no desaparecen. Las columnas, cuando se quiebran, arrastran todo lo que está encima. Todo comenzó mucho antes de esa escena en el comedor. Mucho antes de que me trataran como si no tuviera derecho a decidir qué hacer con mi dinero, con mi casa, con mi vida. Y si de algo estoy segura, es que esta historia no termina con lágrimas. Termina con justicia. Años atrás, yo era Lucinda Salazar, profesora de literatura en un colegio público en Puebla. Daba clases con el alma. Me casé con Arturo, un contador meticuloso y bondadoso que me enseñó a ahorrar desde el primer mes juntos. No teníamos lujos, pero nunca nos faltó nada. Con esfuerzo, construimos una vida decente. 2 carros usados, una casita modesta pero propia, e inversiones pequeñas que Arturo administraba con paciencia. Regina creció viendo a su padre con respeto, pero también con cierta impaciencia. Ella no entendía por qué no viajábamos más, por qué no nos mudábamos a una zona más moderna. Tener es distinto a presumir, le decía Arturo, y mostrar no siempre es tener. Pero Regina tenía otra visión, más ambiciosa, más peligrosa. Cuando Arturo murió, hace 20 años, yo quedé devastada. Tenía 48 años, Regina apenas 23, y aunque juró que me apoyaría, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a verme como un proyecto. «Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande», me dijo una vez. «Ven a vivir conmigo.
Nos cuidamos mutuamente. Yo, ingenua, acepté. Vendí la casa. Pusimos el dinero en una cuenta conjunta para facilitar todo. Palabras de ella. Y al principio funcionaba. Vivíamos tranquilas. Camila era apenas un bebé y pasaba horas en mis brazos. Pero los años pasaron. Camila creció. Y con cada año, Regina se volvió más dura, más controladora. La primera vez que noté algo fue cuando quise comprar una silla de lectura. No una cara, una simple silla cómoda, de esas que uno pone junto a una lámpara para leer tranquila. ¿Para qué, mamá? Ya tenemos sillones. Además, eso es un gasto innecesario. Pero es mi dinero, Regina. No exactamente. Es dinero que está en una cuenta conjunta. ¿Recuerdas? Ese fue el inicio. Después vinieron más cosas. Canceló mi tarjeta de débito por seguridad. Me pidió que no saliera sola. Me cambió el número del médico sin avisarme. Y un día, al revisar el estado de cuenta que por accidente dejó en la mesa, vi un gasto fuerte a nombre de una inmobiliaria. A mi nombre. Fue ahí que comprendí que algo estaba muy mal. Pero aún no tenía pruebas. Aún no tenía cómo demostrar nada. Hasta que conocí a don Eugenio Navarro. Él vivía a 2 casas de la nuestra. Siempre lo había visto desde lejos. Un hombre mayor, elegante, siempre con su sombrero y su bastón de madera. Nunca cruzamos más de un «buenos días», hasta que un día, durante una caminata mañanera, nos sentamos en la misma banca del Mito-Siento Parque. Y ahí empezó todo. Pero eso te lo contaré después. Porque antes de que Eugenio entrara en escena, yo tuve que soportar cosas que ninguna madre debería escuchar. Como aquella tarde en que le pregunté a Regina si podía invitar a mis antiguas colegas a tomar café en casa. Apenas terminé de hablar, ella frunció el ceño y dijo: «¿Café? ¿Aquí? Mamá, tú no entiendes que ya no es tu casa, es mía. Tú estás aquí porque yo te lo permito». Y sonrió, no con ternura, con arrogancia. Esa fue la primera vez que sentí miedo. No por mí, sino por lo que Regina estaba enseñándole a Camila. Y por eso decidí que si había una guerra, yo no iba a perderla. Cuando Regina nació, yo no sabía que una hija podía partirte el corazón sin levantar la voz. No lo supe cuando me miró por primera vez, ni cuando le enseñé a caminar, ni siquiera cuando se fue de casa a los 18 con esa maleta prestada y los ojos llenos de futuro. Lo supe mucho después, cuando supe que lo que más duele no es el desprecio, sino la indiferencia. Pero antes de todo eso, Regina fue mi sol, mi primer y único amor verdadero, después de Arturo. Era una niña inteligente, rápida para hablar, para opinar, para cuestionarlo todo. Yo la crié con libros, no con muñecas. Mientras otras niñas jugaban con cocinitas, ella escuchaba cuentos de Edgar Allan Poe y hablaba de ir a la universidad. Decía que sería abogada o empresaria. Yo la miraba y pensaba que, quizás, Arturo y yo habíamos hecho algo bien, porque ella parecía tener alas. En la secundaria empezó a distanciarse. Ya no quería que la acompañara al colegio. Se avergonzaba de mi ropa sencilla, de mis zapatos sin tacón. «Todas las mamás van arregladas. Tú pareces una maestra de pueblo», me dijo una vez. Y claro, era justo eso, una maestra de pueblo, porque eso era lo que era y lo que siempre había sido. Pero ese fue el primer rasguño. Después vinieron los cortes más profundos. Cuando murió su padre, el mundo se nos cayó. Arturo tuvo un infarto fulminante mientras revisaba cuentas en su escritorio. Lo encontré con la cabeza sobre la calculadora, como si se hubiera quedado dormido. Tenía una hoja en la mano con los gastos del mes. Lloré durante semanas. Regina no. Ella se encerró en su cuarto con la música a todo volumen. Me culpó, aunque nunca lo dijo en voz alta.
Si no hubieras insistido en esa hipoteca, si no lo hubieras presionado con los arreglos del techo. Pensamientos que flotaban en el aire sin pronunciarse, pero que se sentían. Durante el funeral me di cuenta de algo. Regina no lloró, no una sola lágrima. Recibió a los invitados como si ella fuera la anfitriona de una cena elegante. Incluso sonrió. Esa noche, mientras yo limpiaba la cocina, se acercó y dijo: «Tenemos que vender la casa. No puedes quedarte aquí sola. Es peligroso». Yo asentí. No tenía fuerzas para discutir. Pero tampoco sospeché que detrás de esa propuesta vendría la jaula más elegante y cruel que alguien haya construido para su propia madre. Nos mudamos a una casa más moderna, en una colonia más exclusiva, gracias al dinero de la venta. Ella insistió en que lo pusiéramos a su nombre, para evitar problemas legales. También dijo que abriríamos una cuenta compartida para administrar mejor los gastos. Yo confié, siempre confié. ¿Cómo no iba a confiar en mi propia hija? Los primeros años no fueron malos. Ella trabajaba mucho. Tenía una empresa de asesorías financieras, eso decía, y pasaba horas al teléfono. Camila nació al poco tiempo y me convertí en su niñera natural. Regina me agradecía, a su manera. Me dejaba a cargo de todo: la comida, el baño, la escuela, los cuentos antes de dormir. Me decía que sin mí no podría, y yo me sentía útil, viva. No me molestaba que usara mi dinero para mantener la casa, porque al fin y al cabo era para todas. Yo lo veía como una inversión en amor. Pero con el tiempo las gracias se volvieron exigencias, las exigencias se volvieron órdenes, y las órdenes, desprecio. Un día le pedí ir a visitar a una vieja amiga, Estela, que estaba enferma en Veracruz. Regina frunció el ceño y dijo: «¿Y para qué vas a ver a una mujer que se está muriendo? Mejor quédate y ayuda con Camila. Además, no tenemos dinero para esos caprichos». Capricho. Visitar a una amiga moribunda era para ella un capricho. Yo no respondí, pero esa palabra se me quedó como espina en la garganta. Ya no era una madre que ayudaba, era una carga que estorbaba, y así empezó el silencio. Dejé de pedir cosas, dejé de expresar deseos. Me volví un fantasma amable que cocinaba, barría y contaba cuentos. Camila era mi refugio, mi tesoro, y por ella aguantaba todo. Las humillaciones, los desplantes, las miradas de superioridad, porque, en silencio, guardaba la esperanza de que mi nieta no se convirtiera en su madre. Pero el desprecio no se detuvo ahí. Empezó a ser más evidente. Si invitábamos a alguien, Regina me pedía que no hablara demasiado. «Mamá, no digas cosas anticuadas, por favor». Si usaba mi ropa vieja, decía que parecía mendiga. Si leía mis libros en la sala, decía que hacía desorden. Todo lo que yo hacía era una molestia. Incluso existir. Un día escuché una conversación que no era para mis oídos. Regina estaba hablando por teléfono con una amiga. Sí, vive conmigo. No paga nada, pero tampoco molesta mucho. Mientras no me cause problemas, la dejo estar. Ya sabes cómo son los viejos. Se creen con derechos solo por haber parido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, porque no era rabia lo que sentía. Era tristeza. Pura, profunda tristeza. Porque esa era mi hija, la misma a la que le di todo, la misma por la que vendí mi casa, renuncié a mi espacio y permití que usara mi nombre para abrir cuentas que yo no podía tocar. A partir de ese día, empecé a guardar, a tomar nota. Guardaba recibos, fotocopiaba estados de cuenta, anotaba movimientos sospechosos. No porque quisiera vengarme, sino porque necesitaba protegerme. Algo me decía que lo peor no había llegado. Y entonces, un día, sin esperarlo, apareció Don Eugenio.
Lo conocí en la banca del parque, como te conté antes. Me saludó con un «buenos días» y una sonrisa sincera. Me preguntó si podía sentarse. Yo, sorprendida por su cortesía, asentí. Hablamos de pájaros, del clima, del libro que yo tenía en las manos. Era un ejemplar viejo de Benedetti, con las hojas amarillas. «Ese verso es brutal», dijo señalando una página. «Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo». Lo miré con recelo. No por desconfianza, sino porque hacía años que nadie me hablaba con ese nivel de sensibilidad, y menos su nombre. Eugenio era viudo. Había sido notario público durante más de 30 años. Tenía una hija que vivía en Monterrey y un perro viejo llamado Fósforo. Pero lo más importante no era su biografía, era su mirada. Él veía, de verdad veía, y lo primero que vio fue mi tristeza. Después de varias conversaciones, una mañana me dijo algo inesperado. «Lucinda, si alguna vez necesitas ayuda con documentos, cuentas o cualquier tema legal, yo aún conservo mis contactos. Y mi cabeza». No le respondí. Pero esa noche no dormí, porque entendí que por primera vez en años alguien me estaba ofreciendo algo sin esperar nada a cambio. Pasaron semanas. Cada vez que hablábamos, Eugenio me preguntaba por mí, por mi historia, no por Regina. Me escuchaba, me hacía sentir persona, y eso, después de años siendo invisible, es una especie de milagro. Un día me atreví. Le llevé una carpeta con copias de documentos. Se la entregué en una bolsa de papel y le dije: «No tienes que leerla ahora, pero necesito saber si esto es legal». Eugenio no dijo nada, solo asintió. Me miró con respeto, con esa clase de respeto que no se finge. Esa noche, no solo dormí, soñé. Soñé con una casa con jardín, con una ventana propia, con un espacio donde leer sin miedo a ser interrumpida. Soñé con la Lucinda que alguna vez fui. Y supe que no estaba muerta. Estaba esperando el momento justo. Porque si hay algo que aprendí de los libros, es que los finales felices no existen. Pero las justicias tardías, esas sí. Durante mucho tiempo me repetí que lo hacía por Camila, que aguantar humillaciones era parte del precio por mantenernos unidas. Pero hay un momento en la vida en que incluso el amor deja de ser suficiente para justificar el dolor. Ese momento llegó una tarde gris, mientras intentaba hornear un pastel para el cumpleaños de mi nieta. Regina había organizado una fiesta íntima, como ella la llamó. Invitó a colegas, vecinos, amigos de Camila de la escuela privada. Todo muy moderno, muy elegante. Y aunque me pidió que no me involucrara, yo quise hornear un pastel como los que hacía antes. El favorito de Camila, 3 leches con nuez y canela. Entré a la cocina mientras la casa aún dormía. Era mi único momento de paz. Ese intervalo, breve antes de que empezara el ruido de los celulares, los reclamos y las órdenes. Preparé todo con cuidado, como si al hacerlo pudiera recuperar un poco de la madre y abuela que alguna vez fui. Pero mientras batía la mezcla, Regina entró. Llevaba un albornoz de seda y una taza de café humeante. «¿Qué haces?», preguntó sin emoción. «El pastel para Cami», respondí, sin mirarla directamente. Suspiró con fastidio. Se acercó al fregadero, dejó la taza y dijo con voz fría: «Ya encargué uno de pastelería. No quiero que la casa huela a grasa. Y además, no quiero que piensen que no podemos pagar un pastel decente». Las palabras me golpearon más fuerte que un grito. «No quiero que piensen...». Aquella frase revelaba más de lo que decía. Yo no era parte del plan. Mi gesto no era bienvenido. Yo era un estorbo incluso cuando intentaba dar amor. Solo pensé que le haría ilusión. Susurré. «Lucinda», dijo con ese tono que usaba cuando me hablaba como si fuera una niña tonta. «Deja esas cosas.
Ya no estamos en los años 70. Hoy todo se encarga. No necesitamos tus pasteles ni tus recetas. Me quedé quieta, con la cuchara de madera suspendida en el aire. Ella salió de la cocina como si no acabara de pisotear un recuerdo. Yo, en silencio, vertí la mezcla en el fregadero y lavé los trastes con manos temblorosas. Esa fue la primera grieta irreparable. A lo largo del día fui invisible en mi propia casa. Nadie me presentó, nadie me agradeció. Me mantuvieron en fin sientos, la cocina, como una empleada más. Y lo peor fue ver a Camila sonreír al recibir el pastel comprado, sin buscarme con la mirada. Me di cuenta de que incluso ella empezaba a olvidarme. Las semanas siguientes fueron una sucesión de desprecios más sutiles, pero constantes. Regina empezó a bloquearme de decisiones domésticas. Cambió las contraseñas del banco, por seguridad. Reorganizó las habitaciones sin consultarme. Me pidió que no recogiera a Camila del colegio porque podías decir algo inapropiado otra vez. Y luego llegó la más cruel de todas. Me impuso un horario de convivencia. Sí, como si yo fuera una visita molesta. «Mamá, necesitamos estructura. Por eso, me gustaría que cenaras en tu cuarto a partir de ahora. Camila necesita espacio y tú también mereces descanso». En otras palabras, me estaba desterrando. A partir de ese momento comencé a comer sola, en una bandeja, en silencio, como si estuviera en una cárcel decorada con cojines caros. Eugenio se volvió mi única salida. Nos veíamos en el parque o en su casa, donde me ofrecía café y galletas y me escuchaba. Yo le contaba todo. Cada palabra que no podía decir en casa, se la confiaba a él. Era mi confesor, mi testigo, mi ancla. Un día le pregunté algo que me había estado carcomiendo. «¿Esto es legal? ¿Puede ella quedarse con todo?» Eugenio guardó silencio un largo rato. Luego sacó de su portafolio unos documentos que había revisado. «Legal, en papel sí, pero moralmente es un robo. Usó tu confianza, manipuló las cuentas, falsificó firmas en algunos casos. Y si quisieras, podrías revertirlo». Me quedé helada. ¿Revertirlo? Sí, pero necesitas pruebas. Necesitas ser más astuta que ella. Porque Regina no es tonta, es brillante, fría, sabe cómo protegerse. Si la enfrentas sin armas, te destruirá. Asentí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una elección. A partir de entonces, empecé a recopilar información, de manera meticulosa, sin levantar sospechas. Le pedí a Eugenio que me enseñara a usar un pequeño grabador. Lo llevaba oculto en el bolsillo del delantal. Grababa conversaciones, reclamos, frases como «Tú no entiendes nada de dinero» o «Yo decidí por ti porque tú ya no sabes». Una tarde fingí olvidar una consulta médica para que Regina se molestara. Y como era de esperarse, explotó. «¡Eres una irresponsable! Ya ni siquiera puedes manejar una agenda. Yo te cuido, te alimento, y encima tengo que lidiar con tus olvidos. No puedes ni manejar tus cuentas, Lucinda. Por eso tomé el control». La grabadora captó cada palabra. Esa noche lloré. No por tristeza, sino porque tenía una prueba, una gota en el mar. Pero era algo. Poco a poco, fui armando un archivo, con recibos, capturas de pantalla, audios, declaraciones. Incluso algunos documentos que Eugenio me ayudó a entender. Mientras más descubría, más me daba cuenta del alcance de su control. Había hecho movimientos financieros a nombre mío, sin consentimiento. Hipotecado la nueva casa para financiar su empresa. Había solicitado créditos a mi nombre. Y todo esto con una sonrisa en la cara, diciéndome que era por el bien común. Regina había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una hija malagradecida. Era una usurpadora,
Una mujer que construyó su imperio sobre los cimientos de mi confianza. El día que encontré el documento más revelador, temblé. Era una póliza de seguro de vida donde yo figuraba como asegurada y Regina como única beneficiaria. La fecha, apenas un mes antes. No quise imaginar cosas, no quise caer en paranoia, pero algo en mi estómago se revolvió. ¿Hasta dónde era capaz de llegar? Esa noche no dormí. Miré el techo durante horas. Repasé cada palabra, cada gesto, cada silencio de los últimos años. Y entendí algo que me rompió por dentro. Regina no solo había dejado de amarme, nunca me perdonó por haber sido una madre insuficiente, y ahora me castigaba por ello. Al amanecer tomé una decisión. No le daría el gusto de destruirme. Me levantaría, con pruebas, con paciencia, con estrategia. Porque, como me dijo Eugenio, no basta con tener la razón. Hay que saber cuándo usarla. Ese día se acercaba. Muy pronto, Regina Salazar iba a descubrir que había subestimado a la persona equivocada, porque yo también soy Salazar. Y las Salazar, cuando caen, se levantan con más fuerza. A partir del momento en que decidí luchar, algo dentro de mí cambió. No fue de golpe, ni con rabia. Fue más bien una transformación silenciosa, como cuando el agua comienza a hervir sin que uno se dé cuenta. Cada día me despertaba con un propósito distinto: observar, escuchar, documentar. Ya no era una madre herida. Me convertí en una testigo de mi propia historia. Eugenio me ayudó a entender los pasos legales. Pero más allá de lo jurídico, me enseñó a creer que todavía podía pensar con claridad, que mi edad no era un límite, que los años vividos eran, de hecho, mi mayor ventaja. Los jóvenes confían en su rapidez. Nosotros confiamos en la paciencia. Y eso, Lucinda, es un poder que ellos no entienden. Nuestra primera estrategia fue simple: continuar con la fachada, no confrontar, no cambiar rutinas, no levantar sospechas. Eso fue lo más difícil. Mirar a Regina a los ojos y fingir gratitud mientras planeaba mi escape requería más fuerza que cualquier dolor físico que hubiera sentido. Pero aprendí a dominar el arte de callar sin ceder. Los días pasaban y yo acumulaba pruebas, fotografías de documentos, grabaciones de conversaciones, extractos bancarios. Camila, aunque ya no era tan cercana, empezó a notar mi presencia de otra manera. Un día se sentó a mi lado mientras tejía y sin mirarme preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no hablas tanto?». La miré con ternura y respondí lo más honestamente que pude: «Porque a veces hablar duele más que callar». Ella bajó la cabeza y no dijo nada más. Pero esa noche dejó una nota doblada bajo mi puerta. En letras infantiles decía: «Te extraño. Perdón si te he fallado». Esa nota la guardé como si fuera un tesoro. Unas semanas después, recibí una llamada inesperada. Era de una mujer llamada Mireia Torres, una contadora que trabajó brevemente con Regina. Había visto un comentario mío en una publicación vieja de redes sociales, una receta de flan que publiqué hace años, y decidió contactarme en privado. «Necesito advertirle algo», me dijo con tono preocupado. «Nos encontramos en un café discreto». Mireia me reveló que mientras trabajaba con Regina, notó movimientos irregulares: desvío de fondos, manipulación de contratos, firmas alteradas. Al principio no dijo nada, pensando que era un error, pero cuando confrontó a Regina, fue despedida al día siguiente. Ella es inteligente, Lucinda, pero también es arrogante. Cree que nadie la puede tocar. Tiene una red de mentiras tan bien tejida que cualquiera se enreda, pero yo no tengo miedo. Si necesita testimonio, aquí estoy». Salí de ese encuentro con el corazón palpitando. Era la primera vez que alguien más, fuera de Eugenio y yo,
Reconocía en voz alta lo que estaba ocurriendo. Ya no era una percepción. Era real, tangible. Esa misma semana, Eugenio y yo elaboramos un plan más concreto. Íbamos a presentar una demanda formal por administración fraudulenta y abuso de confianza. Pero necesitábamos algo más fuerte que papeles. Necesitábamos un testigo con peso, alguien que pudiera hablar de mi estado mental, de mi capacidad, para contrarrestar la narrativa de Regina, quien ya empezaba a construir la imagen de una madre con signos de deterioro cognitivo. Fue entonces cuando contactamos al doctor Rodrigo Basabe, un viejo neurólogo que me había atendido hacía un par de años tras una caída. Lo visité bajo el pretexto de un chequeo. Después de una evaluación detallada, escribió un informe donde dejaba claro: la señora Lucinda Salazar conserva todas sus facultades mentales. No presenta signos de demencia ni alteraciones cognitivas significativas. Ese documento se volvió un arma silenciosa. Lo guardé como una carta bajo la manga, esperando el momento justo. Mientras todo eso ocurría, en casa la tensión aumentaba. Regina se volvió más irritable, más impaciente. Empezó a hablar de vender la casa para mudarnos a un condominio más seguro. Eugenio me advirtió que eso podía ser una trampa. Con la venta, posiblemente transferiría todo el dinero a una cuenta que no estaba a mi nombre. «No podemos dejar que esa venta ocurra», me dijo. «Si se ejecuta, será más difícil recuperar algo». Así que tuve que tomar una decisión más radical. Fingí un desmayo. Fue una actuación arriesgada, pero efectiva. En medio de la cena, solté el tenedor, me llevé la mano al pecho y me desplomé. Camila gritó. Regina llamó a emergencias. Me llevaron al hospital. Allí, aproveché para contactar con un abogado amigo de Eugenio, quien me visitó fingiendo ser un médico. En esa sala blanca, firmé el poder legal para iniciar la demanda. También firmé la revocación del control financiero que Regina había asumido. Fue un momento de libertad silenciosa. Nadie en ese hospital sabía lo que ocurría, pero yo, en esa cama, sentí por primera vez que volvía a ser dueña de mi destino. Cuando regresé a casa, todo parecía igual. Pero ya no lo era. Yo no lo era. Y lo más irónico de todo fue que Regina, confiada en que mi salud estaba en declive, bajó la guardia. Me hablaba condescendientemente, casi como si fuera una niña enferma. Incluso empezó a organizar una tutora legal con uno de sus amigos abogados. Yo la escuchaba, asentía y por dentro contaba los días. El momento se acercaba. La audiencia estaba fijada para 3 semanas después. Eugenio y yo seguimos recabando material. Mireia, la contadora, accedió a grabar un testimonio en video. Rodrigo, el médico, preparó su declaración escrita. Y Camila empezó a hacer preguntas incómodas. «Mamá, ¿por qué la abuela no puede usar su propio dinero?» «Porque no sabe administrarlo, mi amor. Ya lo hablamos. Pero tú tampoco sabías. Dijiste que era buena para eso». Regina la miró con dureza. «Camila, no es tu asunto. Esa noche encontré a mi nieta sentada en las escaleras, llorando en silencio. ¿Te pasa algo, corazón? No quiero que te vayas, abuela. Siento que algo malo va a pasar». La abracé fuerte. Le dije que no me iría. Que a veces, para proteger lo que uno ama, tiene que guardar silencio un poco más. Pero que muy pronto todo cambiaría. Y así fue. Una semana antes de la audiencia, recibimos una carta de los abogados de Regina, un intento de intimidación. Decían que si procedíamos, ella demandaría por difamación. Eugenio sonrió al leerla. «Esto es miedo, Lucinda. Sabe que no puede detenerte». Yo asentí. Ya no tenía miedo. Ya no dudaba. Porque el poder que ella me robó lo estaba recuperando paso a paso.
No con violencia, no con gritos, con verdad, con paciencia, con dignidad. Y aún no sabía que lo peor para ella no sería el juicio, sino lo que vendría después. Porque en cada mentira que construyó, dejó una grieta, y yo poco a poco aprendí a verlas todas. El día de la audiencia amaneció con un cielo gris. No llovía, pero el aire tenía ese olor metálico que anuncia tormentas. Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez no para preparar café ni barrer el patio. Esta vez me vestí con la misma calma con la que uno se alista para enterrar algo, no a alguien, sino a una ilusión, la de que la sangre siempre une. Eugenio me esperaba en la entrada. Llevaba una carpeta en la mano y una sonrisa discreta, pero firme. En el auto no hablamos. El silencio era cómodo. A veces las palabras estorban, cuando la verdad está por revelarse. En la sala del juzgado, el ambiente era tenso. Regina llegó con su abogado, un hombre joven con aire prepotente. Ella vestía de negro, como si fuera una víctima de luto. Me miró con esa mezcla de lástima y superioridad que tanto había perfeccionado con los años. Pero esta vez no bajé la mirada. La sostuve. Y cuando nuestros ojos se encontraron, por primera vez vi una sombra de duda en los suyos. El juez, un hombre mayor con expresión cansada, pidió silencio. El caso fue leído en voz alta. Lucinda Salazar, demandante, contra Regina Salazar, por administración fraudulenta de bienes, abuso de confianza y suplantación de identidad legal. Las palabras cayeron como piedras. El abogado de Regina protestó, diciendo que todo era un malentendido, que yo no estaba en condiciones mentales para manejar mis asuntos. Fue ahí cuando Eugenio entregó el informe del doctor Basabe. El juez lo leyó en silencio. Según este documento, la señora Salazar está en pleno uso de sus facultades. ¿Tiene algo que decir, señora Regina? Ella no respondió. Su abogado pidió un receso. Durante el receso, Camila apareció en el pasillo. No debía estar allí, pero había insistido en acompañar. Me abrazó en silencio. Era una niña aún, pero su presencia me sostuvo como si fuera un muro entero. Cuando regresamos a la sala, la defensa trató de cambiar el enfoque. Dijeron que todo lo que yo había firmado en el pasado fue por mi propio deseo, que nunca me presionaron. Pero entonces presentamos los extractos bancarios, las pruebas de desvío, los documentos con firmas claramente falsificadas. Mireia fue llamada a declarar por videoconferencia. Su testimonio fue claro, contundente, devastador. Vi cómo manipulaba las cuentas. Fui despedida cuando hice preguntas. Nunca he visto algo tan descarado, dijo sin titubear. Después de ella, el doctor Basabe también habló. Su tono fue sereno, científico, pero lleno de humanidad. Lucinda es perfectamente capaz. La conozco hace años. No hay ninguna base médica para dudar de su juicio. El rostro de Regina se endurecía con cada palabra. Al final del día, el juez decidió suspender la audiencia para revisar todo el material. Nos dio una fecha para la sentencia final. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Regina, tan cuidadosamente construida, había comenzado a resquebrajarse. Esa noche, en casa, la tensión era insostenible. Apenas cruzó la puerta, Regina estalló. «Tú no entiendes lo que hiciste. Me arruinaste». No le respondí. No tenía sentido. Me limité a caminar hacia mi habitación, pero antes de cerrar la puerta, escuché su voz, aguda, venenosa. «¿Sabes qué? Si me voy a hundir, tú te vienes conmigo». Esa frase me quitó el sueño. Sabía que no era una amenaza vacía. Al día siguiente, comenzaron los verdaderos ataques. Regina envió cartas a vecinos y familiares hablando de mi inestabilidad.
Dijo que yo sufría de delirios, que estaba manipulada por un oportunista, refiriéndose a Eugenio, y que todo lo que hacía era fruto de una confusión senil. Publicó mensajes en redes sociales insinuando que yo había maltratado a mi difunto esposo, que tenía un pasado turbio. Hasta llegó a inventar que yo la había golpeado cuando era niña. La primera en reaccionar fue mi hermana, Blanca, que vivía en otra ciudad. ¿Qué está pasando, Lucinda? ¿Por qué Regina dice esas cosas? Le conté toda la verdad. Blanca se quedó en silencio. Luego me dijo: siempre supe que algo no estaba bien con esa niña, pero no imaginé que llegaría tan lejos. A pesar de todo, mantuve la calma. No respondí públicamente. No me rebajé. Me concentré en preparar la defensa final. Eugenio y yo sabíamos que la sentencia podía salir a favor o en contra, pero también sabíamos que habíamos sembrado la semilla de la duda. Y eso, en un mundo donde las apariencias lo son todo, era poderoso. Unos días después, recibí una visita inesperada. Camila entró a mi cuarto con los ojos hinchados. Traía en las manos una libreta escolar. «Abuela, encontré esto en el cajón de mamá». Era un diario, pequeño, de tapas duras. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas estaban vacías, pero al llegar a la mitad encontré anotaciones. Fechas, nombres, movimientos bancarios. Era un registro, uno que Regina llevaba en secreto. Anotaba todo. Cuánto dinero sacaba, a qué cuentas lo transfería, incluso conversaciones con su abogado sobre cómo quitarme legalmente la casa. Mi nieta no entendía el alcance de lo que había encontrado, pero yo sí. Ese diario era la pieza que faltaba. Eugenio lo revisó con guantes, sacó copias, lo digitalizó. Era prueba directa, no solo de fraude, sino de premeditación. El día de la sentencia llegó con un aire extraño. Esta vez, no había duda. Todos los que estábamos ahí sabíamos que algo grande iba a pasar. El juez habló durante varios minutos. Reconoció la evidencia, el testimonio de los peritos, el diario, la manipulación psicológica. Al final, dictó sentencia a mi favor. Declaró que las decisiones financieras tomadas por Regina eran inválidas, que debía restituir los fondos malversados y que se abriría una investigación penal. Regina se quedó inmóvil. No lloró, no gritó, solo se levantó y salió. Yo me quedé sentada, en silencio. No sentí euforia. Sentí una tristeza profunda, como si acabara de cerrar un ciclo que nunca debió existir. En el auto, Eugenio me miró. ¿Lo lograste, Lucinda? Negué, suavemente. No. Lo que logré fue recuperar mi voz. Pero la herida, esa todavía no cierra. Esa noche me senté en la terraza con una manta sobre las piernas. Camila se acercó con una taza de té. Se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo apoyó su cabeza en mi hombro. Y en ese gesto silencioso, sentí que algo en mi alma comenzaba a sanar. Pero todavía quedaba una carta más por jugar. Porque Regina, aunque herida, no había terminado su juego. Y yo ya no estaba dispuesta a vivir con miedo. Los días que siguieron a la sentencia fueron una mezcla extraña de alivio y desconcierto. Legalmente yo había ganado, pero por dentro, la victoria sabía amarga. Había recuperado mi dinero, mis propiedades, hasta el respeto de quienes antes creían que me estaba volviendo loca. Sin embargo, lo que más dolía no era lo perdido, sino lo que ya no volvería jamás. La confianza en mi hija. Regina no regresó a casa. Se marchó sin despedirse, llevándose solo una maleta y su orgullo herido. Camila se quedó conmigo, por decisión propia. Al principio pensé que era temporal, que pronto extrañaría a su madre, pero no. Cada día que pasaba, la notaba más, tranquila, más viva, como si algo dentro de ella también hubiera sido liberado. Una mañana,
Mientras preparábamos juntas el desayuno, me miró con seriedad. «Abuela, ¿mamá puede ir a la cárcel?». Le respondí con la verdad. Sí, si la investigación penal seguía su curso y encontraban pruebas suficientes, Regina podría enfrentar una condena, pero también sabía que ella era astuta y que haría todo lo posible por evadir la justicia. Y así fue. Unas semanas después, comenzamos a recibir visitas de personas extrañas. Algunos se hacían pasar por agentes de seguros, otros por encuestadores, pero siempre hacían las mismas preguntas, intentando saber si yo estaba sola, si tenía acceso a mis cuentas, si confiaba en mi nuevo amigo abogado. Eugenio me recomendó reforzar la seguridad. Cambiamos cerraduras, instalamos cámaras. Todo parecía de película, pero sabíamos de lo que Regina era capaz. No era solo ambición, era un deseo de control absoluto, de no aceptar haber perdido. Una tarde, al regresar del mercado, encontramos la casa revuelta. No había señales de robo forzado, pero alguien había entrado. Faltaban documentos, copias de la sentencia, el diario original que Camila había encontrado. Eugenio lo había escaneado y guardado en una nube segura, pero el mensaje era claro. Regina no iba a detenerse. No denunciamos el hecho. Sabíamos que ella tenía maneras de limpiar sus huellas, pero algo en mí se encendió, una fuerza que no había sentido en años. Decidí hablar. Durante años había vivido callando, por vergüenza, por miedo, por el qué dirán. Pero ahora entendía que mi silencio era el arma que ella usaba para destruirme. Así que una mañana fui a la radio local. Conocí al director, un hombre mayor que había sido amigo de mi difunto esposo. Le conté todo, desde el principio. «¿Estás segura, Lucinda? Esto puede desatar una tormenta». «¡Que se desate!», le respondí. «Estoy harta de que las tormentas se queden dentro de mí». El programa se emitió en la noche. Fue una entrevista, pausada, sin escándalo, pero con una verdad que dolía. Hablé como madre, como mujer, como víctima, y la reacción fue inmediata. Al día siguiente mi teléfono no dejaba de sonar. Mujeres mayores, muchas como yo, llamaban para agradecerme, para contarme que también habían sido manipuladas por sus hijos, que también las habían hecho sentir inútiles. Alguien grabó la entrevista y la subió a internet. En cuestión de días, se volvió viral. Lo que empezó como un testimonio local se convirtió en un eco nacional. Me entrevistaron en canales de televisión. Me invitaron a foros de derechos de adultos mayores. Fui a dar charlas a centros comunitarios. Y aunque al principio me sentía fuera de lugar, comencé a notar algo poderoso. Mi historia tenía fuerza porque era real, porque dolía, porque otras la vivían también. Regina, al ver todo esto, entró en cólera. Comenzó una campaña de desprestigio. Creó perfiles falsos en redes, donde decía que yo era una mentirosa, una actriz fracasada que solo quería fama. Me acusó de querer robarle a su hija, de haber manipulado a Camila contra ella. Pero Camila no se dejó intimidar. Una noche, mientras estábamos sentadas en la sala, me dijo: «Quiero hablar también. Quiero contar lo que viví con mamá». Le pregunté si estaba segura. Lo estaba. Grabamos un video casero, sin producción, sin maquillaje, solo ella y su verdad. Habló de los gritos, de las mentiras, de cómo su madre la hacía sentirse como una carga, de cómo la obligaba a mentir por ella, de cómo poco a poco había aprendido a tenerle miedo. Ese video fue aún más potente que la entrevista en la radio, porque la voz de una adolescente sincera tiene un poder que ninguna estrategia puede vencer. Los medios lo tomaron, lo replicaron, y con ello, la opinión pública se volvió en contra de Regina. La investigación penal se reactivó con fuerza. Nuevas pruebas salieron a la luz. Una ex socia de Regina en una empresa de bienes raíces declaró que ella falsificaba firmas habitualmente.
Otra persona la acusó de apropiarse de propiedades de adultos mayores enfermos. Era como si una pared se hubiera derrumbado y detrás de ella saliera todo lo que estaba escondido. Pero lo más inesperado ocurrió en la audiencia final del proceso penal. Fue pública y hubo medios presentes. Regina entró con su rostro cubierto de maquillaje, como si eso pudiera ocultar la verdad. Yo me senté al otro lado del salón, sin maquillaje, con mis arrugas, mis canas y mi dignidad intacta. El fiscal presentó todos los cargos: fraude, falsificación, abuso de confianza. Pero antes de que terminara, Camila pidió la palabra. El juez dudó. Era menor de edad, pero le permitieron hablar. Yo solo quiero decir que durante años creí que todo lo malo que me pasaba era culpa mía. Que si mamá me gritaba era porque yo no era lo suficientemente buena. Que si despreciaba a mi abuela era porque ella merecía ese desprecio. Pero estaba equivocada. Lo que viví fue abuso, y no quiero callarlo más. Hubo un silencio largo. Nadie respiraba. Regina no levantó la vista. Cuando la audiencia terminó, el juez no dictó sentencia en ese momento. La aplazó unos días más, pero ya no importaba, porque la verdad ya no podía esconderse. Esa noche volví a casa con Camila. Al entrar, vi en la mesa una carta sin remitente. La abrí. Era de Regina. No sé en qué momento te convertiste en mi enemiga, pero ya no me importa. Me voy. No volverás a saber de mí. Cuídate. O no, me da igual. No sentí rabia. Sentí lástima. Por ella. Por todo lo que se perdió. Por la madre que nunca quiso tener. Y entonces, en ese silencio, supe que por fin la tormenta había pasado. Después de esa carta, pasaron varios días sin que supiéramos nada de Regina. No llamó, no escribió, no intentó ver a Camila. Fue como si se hubiese desvanecido. Y, por primera vez en mucho tiempo, la casa respiró paz. Al principio, Camila dormía con la luz encendida. Despertaba en medio de la noche, con miedo de que su madre apareciera gritando. Pero poco a poco, sus sueños se fueron calmando. La rutina volvió a tener sentido. Estudiar, cocinar juntas, reírnos de cosas simples. Volvimos a ser dos personas habitando un espacio sin temor. Un día, mientras tendíamos ropa en el patio, me miró en silencio y dijo algo que me partió el alma. Nunca pensé que estar tranquila también era una forma de ser feliz. Yo le respondí que eso era exactamente lo que yo también había olvidado. Por mucho tiempo me creí menos. Pensé que por envejecer perdía derechos, valor, voz. Que debía agradecer migajas, soportar desprecios, fingir que todo estaba bien para no incomodar. Pero la verdad es que estaba rota. Y ahora, después de tanto, me sentía viva. No completamente, no del todo, pero al menos empezando a recordar quién había sido antes de tanto dolor. Eugenio seguía viniendo a la casa con frecuencia, no como abogado, sino como amigo. Compartíamos café en las tardes, hablábamos de libros, de historia, de cosas sin peso. A veces traía pasteles de la panadería del centro. Otras veces se quedaba en silencio mirando el jardín mientras yo regaba las plantas. Nunca me preguntó por Regina. Nunca forzó conversaciones, solo estuvo. Y esa presencia sencilla fue, quizá, lo que más me ayudó a sanar. Una mañana, me llevó a un evento en la universidad local. Iban a presentar una campaña sobre el maltrato hacia adultos mayores, y la coordinadora del proyecto había escuchado mi historia en la radio. Me pidieron que diera unas palabras. Al principio dudé. No me consideraba una oradora. Pero Eugenio me animó. «No necesitas discursos», me dijo. «Solo habla como hablas conmigo». Ese día, frente a un auditorio lleno de jóvenes, conté lo que viví,
sin adornos, sin exageraciones, solo la verdad. Algunos estudiantes lloraron, otros me abrazaron al final. Uno se acercó para decirme que su abuela también vivía con miedo y que ahora entendía cosas que antes no veía. Fue entonces cuando la coordinadora del proyecto me propuso algo inesperado: formar parte de un programa de concientización. Me ofrecieron hacer visitas a centros comunitarios, compartir mi experiencia con otras mujeres mayores, generar espacios de diálogo donde pudieran hablar sin ser juzgadas. Al principio dudé. ¿Qué podía ofrecer yo más allá de mi historia? Pero acepté. Durante los meses siguientes, recorrí pueblos y barrios. Hablé con decenas de mujeres. Algunas lloraban al escucharme. Otras se acercaban con timidez y en voz baja me decían: «A mí también me pasó». Con cada testimonio, entendí que lo que me ocurrió no era una excepción. Era una epidemia silenciosa. En uno de esos encuentros, una señora de cabello blanco y mirada dulce se me acercó. Me tomó de las manos con fuerza y me dijo: «Gracias por hablar». Yo llevo años sintiéndome invisible. Y hoy, por primera vez, me sentí vista. Esas palabras me marcaron, porque eso era exactamente lo que había estado buscando todo este tiempo: ser vista, ser escuchada. No por fama, ni por venganza, sino para recuperar lo que me habían quitado sin siquiera darme cuenta: mi lugar en el mundo. Camila también cambió. Comenzó terapia. Quiso entender lo que vivió. A veces regresaba de sus sesiones, callada, procesando, pero otras veces me abrazaba de repente, y en esos abrazos, sin palabras, sanábamos juntas. La sentencia final contra Regina llegó 3 meses después. 3 años de libertad condicional, más restitución completa del dinero desviado. No iría a prisión, pero quedaba registrada como culpable de abuso financiero y psicológico contra una persona vulnerable. No celebré, no sentí satisfacción, solo un cierre necesario. Regina no se presentó a la audiencia. Su abogado alegó que estaba fuera del país. No supe si era cierto. Y la verdad, no quise saberlo. Había dejado de buscarla en mis pensamientos. Había soltado el deseo de explicaciones. Ella tomó su camino, y yo el mío. Una noche, mientras regresábamos a casa después de una charla, Camila me preguntó: «¿Tú crees que mamá alguna vez se arrepienta?». No supe qué responderle. Tal vez sí, tal vez no. Lo único que sabía era que el arrepentimiento no podía forzarse, y que la vida, tarde o temprano, nos enfrenta con nuestros actos. Con el paso del tiempo, el proyecto de concientización creció. Se convirtió en una red de apoyo. Mujeres de distintas edades comenzaron a organizarse. Algunas abrieron líneas de ayuda, otras escribieron cartas públicas. Se volvió un movimiento. Yo solo seguía contando mi historia. No me volví experta, no pretendía ser ejemplo. Pero cada vez que alguien me decía: «Me ayudaste a entender que no estoy sola», sentía que todo lo vivido había valido la pena. Camila escribió un ensayo para su escuela sobre todo lo que aprendió. Lo tituló «La valentía no siempre grita». Fue seleccionado para una publicación estudiantil. Cuando lo leí, lloré. No por tristeza, sino por la profundidad de sus palabras, porque en cada frase entendía que mi nieta había crecido sin perder su ternura. Mi hogar, ese que un día fue jaula, volvió a ser refugio. Planté nuevas flores en el jardín, reorganicé mis libros, aprendí a usar el celular sin ayuda, hasta abrí una cuenta en redes para compartir frases y reflexiones. Eugenio me enseñó a manejar la tecnología con paciencia. «No hay edad para empezar», solía decirme. Una tarde recibí un mensaje privado. Era de una mujer de Sonora, de 71 años. Me escribió:
Vi su historia por casualidad. Usted me hizo tomar valor. Hoy denuncié a mi hijo. No sé qué va a pasar, pero ya no me siento cobarde. Ese día comprendí que hablar no solo me había salvado a mí. Había encendido otras luces, había tendido puentes. Y aunque la herida con Regina seguía abierta, ya no era un agujero negro que me tragaba. Era una cicatriz. Dolía al tocarla, sí, pero también era testimonio de lo que sobreviví. A veces, por las noches, aún me despierto recordando palabras duras. Pero entonces me levanto, camino por la casa y veo a Camila dormida, tranquila. Veo las fotos que adornan la sala, las cartas de mujeres que nunca conocí, pero que compartieron su alma conmigo. Y entonces sonrío, porque comprendí algo que había olvidado, que mi vida aún tiene capítulos por escribir, que mi historia no terminó cuando me llamaron inútil, que todavía hay caminos que recorrer, y que mientras tenga voz, la usaré. El invierno llegó con un frío manso pero constante, de esos que no congelan la piel, pero sí calan los recuerdos. Cada vez que veía a Camila sentarse junto a la estufa con una manta y su cuaderno de dibujos, pensaba en lo lejos que habíamos llegado desde aquella tarde en que ella corrió a abrazarme entre lágrimas. El pasado seguía ahí, como una sombra que a veces se alargaba sobre el presente, pero ya no lo devoraba todo. Habíamos aprendido a convivir con la memoria sin dejar que nos asfixiara. Una tarde cualquiera, mientras cocinábamos juntas, sonó el timbre. Abrí la puerta sin pensar mucho. Y frente a mí, como si el tiempo hubiera dado un giro brusco, estaba Regina. Llevaba un abrigo elegante, gafas oscuras, labios tensos. No había rastro de cansancio en su rostro, pero sí una sequedad que no supe si era dolor o arrogancia. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. La dejé entrar, no por cortesía, no por nostalgia, sino porque ya no le temía. Camila subió a su cuarto en silencio, con la mirada clavada en el suelo. Regina se sentó en el borde del sofá como si no supiera si debía hundirse o quedarse rígida. «Vine a ver a mi hija», dijo al fin. «Pero supongo que eso ya no es posible». La miré en silencio. No respondí. «No espero que me perdonen», continuó. «Solo quiero que sepas que no lo hice por maldad. Quería protegerte. Pensé que estabas perdiendo el juicio, que no sabías manejar tu vida». Esa fue la primera vez que sentí verdadera lástima por ella. «Lo que hiciste», le dije, «no fue protección, fue control, fue egoísmo, fue crueldad». Regina bajó la mirada. El silencio se hizo espeso entre nosotras. Luego sacó un sobre de su bolso. Lo dejó sobre la mesa. «Es un poder legal. Renuncio a cualquier reclamo. Cuentas, propiedades, derechos, todo es tuyo. Para que no pienses que quiero algo». Tomó aire como si fuera a decir algo más, pero se contuvo. Se levantó lentamente y cuando llegó a la puerta, se detuvo. «Vi una entrevista tuya en internet», dijo sin girarse. «Nunca imaginé que hablarías en público, que la gente te escucharía. Tal vez yo nunca te conocí de verdad». Y se fue. Esa noche no dormí. No por angustia, sino por una extraña mezcla de alivio y tristeza. Cerré los ojos y por un instante la vi como era de niña, con sus coletas, con su risa escandalosa. Y luego recordé sus palabras frías, sus decisiones sin piedad. Las dos imágenes no lograban encajar. Camila no quiso hablar de la visita, solo me abrazó. Y yo entendí que a veces el perdón no llega con palabras, sino con actos, con seguir adelante, con no repetir la historia. Al día siguiente, Eugenio vino a almorzar. Le conté todo. No me aconsejó, no opinó, solo escuchó. Y eso fue suficiente. «Lo importante», me dijo mientras servía el café,
Es que ella ya no tiene poder sobre ti, ni legal ni emocional. Tenía razón. Pasaron las semanas. La rutina volvió. Los talleres con mujeres mayores seguían. Camila terminó su ciclo escolar con honores. Yo me sentía cada vez más fuerte, más dueña de mi historia. Y entonces llegó una invitación inesperada. El gobierno local quería hacer un evento conmemorativo por el Día Internacional del Adulto Mayor. Me propusieron ser una de las oradoras principales. Dudé, pero acepté. El auditorio estaba lleno. Muchas de las mujeres que había conocido en los talleres estaban ahí. Algunas llevaban pañuelos violetas, símbolo de la lucha contra la violencia hacia mayores. Cuando me llamaron al escenario, mis manos temblaban, pero mi voz no. Me llamo Lucinda Salazar, dije, y por mucho tiempo permití que me hicieran creer que envejecer era volverse invisible. Pero hoy estoy aquí para decir que no lo somos, no estamos solas, y que cada historia que se alza abre camino a otra. La ovación fue larga, no por mí, sino por todas nosotras, por las que hablaron, por las que aún no se atreven, por las que no pudieron hacerlo a tiempo. Después del evento, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. Se llamaba Ofelia. Tenía 76 años. Me dijo que había vivido con su nieto y su nuera durante 5 años, sin derecho a decidir qué comer, a qué hora dormir, ni siquiera qué ropa usar, que había escuchado mi historia en la radio y que, gracias a eso, había pedido ayuda. Ahora vivía en una residencia digna, rodeada de otras mujeres que también reconstruían sus vidas. Ese día entendí que no solo había sobrevivido, había transformado mi dolor en algo útil, en un faro. Volvimos a casa con el corazón lleno. Camila me miraba con orgullo. Eugenio nos acompañó como siempre. Y al cerrar la puerta detrás de nosotros, sentí que dejábamos algo atrás. No solo un evento, sino una etapa entera. En los días que siguieron, recibí más cartas, más llamadas. Mujeres de todo el país querían compartir sus historias. Me pedían que las leyera, que las comentara, que las acompañara. Y aunque a veces me sentía abrumada, lo hacía. Porque si yo no las escuchaba, ¿quién lo haría? Un canal local me propuso grabar una serie de conversaciones con mujeres mayores que habían vivido abusos familiares. No era un programa sensacionalista, era íntimo, respetuoso. Acepté solo si podía hacerlo a mi manera, con pausas, con silencio, con espacio para llorar sin apuro. Se convirtió en un espacio poderoso. Mujeres anónimas se convirtieron en referentes. Historias antes silenciadas ahora tenían nombre y rostro. Camila empezó a acompañarme. No hablaba mucho, pero su presencia era firme. Dibujaba mientras escuchaba. Luego me mostraba sus ilustraciones. Manos entrelazadas. Ojos que lloraban, pero también brillaban. Puertas que se abrían. A veces creo que entendió más que nadie el significado de todo esto. Una noche, mientras revisábamos cartas en la mesa, me dijo: «Abuela, tú eres como esas luces que se encienden en las carreteras. No evitan los baches, pero ayudan a no caer tan profundo». Lloré, porque nunca imaginé que sobrevivir me haría ser guía para otras. Y aunque a veces, en las madrugadas, el pasado me susurra con voz baja, yo respondo en voz alta. Porque ya no tengo miedo. Porque cada palabra que comparto es un ladrillo en la casa nueva que estoy construyendo. Mi nombre es Lucinda Salazar. Y esta es apenas una parte de mi historia. Meses después de aquel evento, cuando el eco de los aplausos ya había quedado atrás y las luces del auditorio se apagaron en mi memoria, empecé a notar que algo nuevo se había encendido en mí. No era una llama rápida ni un destello fugaz. Era una claridad firme, un impulso callado. Ya no se trataba solo de mi historia.
Era algo más grande, un movimiento lento, pero imparable. Mujeres mayores de distintos rincones del país me escribían. Algunas me enviaban cartas escritas a mano, con tinta corrida y ortografía temblorosa, pero llenas de verdad. Otras me buscaban al final de los talleres, con un susurro en los labios y lágrimas contenidas. Querían contar sus historias, no para vengarse, no para denunciar, sino para nombrarse, para recuperarse. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca creí que haría: organizar un círculo de escucha. No un grupo de terapia, no una institución, un espacio, un refugio. Nos reuníamos una vez por semana en el salón comunitario del Centro Cultural. Al principio éramos 6, después fuimos 20, luego 35. Mujeres entre 60 y 90 años, muchas con bastones, otras en silla de ruedas, algunas con la mirada rota, otras con una risa tímida que apenas se asomaba. Todas con historias que habían callado por décadas. Yo no hablaba mucho. Solo abría el círculo, encendía una vela simbólica y decía: hoy, aquí, nadie está sola. A veces llorábamos juntas, otras reíamos con fuerza, sorprendidas por lo que aún éramos capaces de sentir. Y en cada encuentro, algo se reparaba, algo invisible, pero profundo. En una de esas sesiones, una mujer llamada Romelia compartió cómo su hija le quitó la casa, la dejó en un cuarto sin ventana y le prohibía recibir visitas. Lo dijo con la voz temblorosa, mirando al suelo. Al terminar, levantó la vista y dijo: pensé que me iba a morir sin contarle esto a nadie. Ese día entendí que la palabra puede ser un acto de resistencia. Camila, siempre atenta, comenzó a diseñar pequeñas tarjetas con frases que las mujeres decían en los círculos. Las imprimíamos en cartulina, con dibujos sencillos. Se volvieron una especie de símbolo del grupo. Algunas las llevaban en el bolso, otras las pegaban en la heladera o las ponían al lado de la cama. Frases como: hoy dormí sin culpa, tengo derecho a decidir mi final, mi voz vale, aunque tiemble. No eran frases de libros, eran frases nuestras, vividas. Una tarde, al volver del círculo, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente, solo decía Lucinda, en letra pequeña. Era de Regina. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa durante 3 días. Finalmente, una madrugada, con la casa en silencio, la leí. No pedía perdón. No justificaba nada. Decía que había empezado a asistir a un grupo de reflexión para familiares de personas mayores, que había entendido tarde muchas cosas, que no esperaba reconciliación, pero sí deseaba que supiera que estaba intentando ser una mejor persona. Cerraba con una frase que me dolió y me alivió a la vez. No soy la hija que mereciste, pero estoy tratando de no ser la madre que mi hija no merece. No supe qué sentir. Tal vez porque a veces no se necesita una respuesta inmediata, solo dejar que el tiempo haga su trabajo. Días después, la vi de lejos en un evento comunitario. Estaba con una mujer más joven, probablemente su hija, Camila. Nuestras miradas se cruzaron apenas por un segundo. No hubo gestos, no hubo palabras, pero hubo un silencio distinto, menos cargado, más humano. Las cosas con Camila seguían creciendo. Ella ya no era la niña temerosa que se escondía bajo las cobijas. Ahora, preguntaba, cuestionaba, decidía. Un día me dijo que quería estudiar algo relacionado con justicia social. No porque se sintiera obligada, sino porque le nacía desde dentro. Me abrazó con fuerza y susurró: «Gracias por no rendirte, abuela». Y en ese momento supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. En el círculo comenzamos a preparar algo especial. Una marcha silenciosa por la dignidad de las mujeres mayores. Sin pancartas estridentes, sin altavoces.
Solo una caminata lenta, juntas, con ropa blanca y flores en las manos. No era una protesta, era una afirmación. Queríamos hacernos visibles sin pedir permiso. Caminar por nosotras, por las que no llegaron, por las que aún callan. El día de la marcha, el sol brillaba, pero no quemaba. Éramos más de 100. Mujeres de cabello blanco, de pasos lentos, algunas tomadas del brazo de sus amigas, otras empujadas por cuidadoras jóvenes que lloraban en 1900. Silencio. Pasamos frente al municipio, frente a la plaza, frente a la Casa de Cultura. La gente se detenía a mirarnos. Algunos aplaudían, otros se acercaban a abrazar a sus madres o abuelas. Una niña pequeña se soltó de la mano de su madre, corrió hacia una de nosotras y le dijo: «Eres bonita como una reina». La mujer sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Esa tarde, al volver a casa, Camila me miró y me dijo: «Hoy cambiaste la historia, abuela». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que eso era cierto. Que la historia no era solo lo que nos hicieron, sino lo que decidimos hacer con lo que nos hicieron. Que podíamos tomar las ruinas y construir algo digno, no perfecto, pero vivo. A partir de ese día, dejé de llamarme víctima en mi mente. No porque lo que viví no fuera injusto, sino porque elegí ser autora de mi presente. Empecé a vivir con la certeza de que cada acto de dignidad, por más pequeño que sea, suma. Que cada límite que ponemos, cada no que decimos a tiempo, es una semilla. No sé cuánto tiempo más me quede en este mundo. No me preocupa. Lo que sí me importa es que Camila crezca sabiendo que su voz tiene peso, que su ternura es una fuerza, que el respeto no se mendiga, se exige, y que nadie, jamás, debe avergonzarse por envejecer. Fui madre, abuela, invisible, traicionada, silenciada, pero también fui testigo, guerrera, aliada, y ahora soy memoria viva. Porque resistir no es solo aguantar, es transformar. Y yo finalmente me transformé.